con nosotros en esta mañana y Él nos trae el consejo de la palabra del Señor. Lo que pasa es que tengo algunos Ramones, amén, como panelistas, gloria al Señor, y me confundo, Alfredo, Ramón, Alfredo, Ramón, Alfredo y Alfredo, gloria al Señor. Pastor Alfredo Palacios, Dios me le bendiga, muy buenos días para Cúcuta, bendiciones y predíquenos la palabra, pastor, Dios me le guarde. Gloria a Dios, bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo en este día. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de amanecer con vida y poder glorificar ese santo nombre que amamos y que ha sido invocado sobre nuestra vida. Bueno, vamos a tener un momento para estudiar la palabra del Señor. Quisiera que hoy miráramos un poquito una carta de los escritos de Pablo, que es una de las cartas, podemos decir, con un mayor contenido espiritual de doctrina referente a la iglesia, el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios para la iglesia. La Biblia dice el misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades en Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la predicación del Evangelio y por la revelación que Dios trajo a sus santos apóstoles y profetas, y que hay mucho contenido aquí acerca de este tema, de ese propósito eterno, en la carta que Pablo escribe a los Efesios. Entonces aquí tenemos un escrito con bastante doctrina, y todo el ambiente de esta carta encontramos que hay un ambiente de eternidad. Desde el principio hasta el fin hay un ambiente de eternidad, y hay palabras claves en esta carta que nos enseñan los que Pablo realmente quiere enfatizar y enseñarnos acerca de que Dios tiene un propósito desde la eternidad y que ahorita se está desarrollando a partir de la manifestación de Dios en carne y la predicación del Evangelio. Viene a desarrollarse este plan eterno que Dios tenía, la Biblia dice, desde los siglos en Dios. Por ejemplo, miramos el capítulo 1 en el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, vamos mirando en la carta cómo hay un propósito que está centrado en Cristo, y la Biblia dice que el propósito de Dios era que todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, fueran reunidos en Cristo, y nos habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, a partir de que Cristo se manifestó, la Biblia nos habla de esto como los últimos tiempos que estamos viviendo, y que se vino a desarrollar ese plan eterno que Dios tenía oculto, que no fue revelado en el Antiguo Testamento, especialmente con respecto a la iglesia, pero que ahorita vemos desarrollado y que se nos explica ahorita en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. Hay un sentido de eternidad aquí en la carta a los Efesios, en varios lugares, que nos habla de que este ha sido un propósito eterno de Dios. Por ejemplo, miramos el capítulo 3, dice la palabra de Dios, el versículo 9, que Dios llamó a Pablo, dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí vemos que habla de un propósito eterno, y la carta desde el comienzo nos habla a nosotros acerca de esto. Entonces miramos el capítulo 1, cómo dice la palabra de Dios, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos que el plan de Dios comienza desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, está diciendo el apóstol Pablo que Dios nos escogió y que fuimos predestinados. Es decir, que nos dio un destino de antemano, que Dios tenía un propósito en mente, tenía un plan, y este plan comenzó desde antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. Dice que viéndolo de antemano fuimos escogidos, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que nos destinó. Dice, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, Dios tenía un destino eterno para nosotros, y este destino se desarrolla por medio de Jesucristo, que siempre es el énfasis que se hace en esta carta. Comienza diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo está la bendición, en Cristo está nuestra posición, en Cristo está nuestra vida, en Cristo está todo lo que Dios tiene para nosotros. Afuera de Cristo, la Biblia dice que somos pobres, somos desventurados, somos siempre pecadores, como dice el capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En el tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces era nuestra condición antes de que Cristo viniera y antes de nosotros estar en Cristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo Jesús Dios nos ha acercado a Él, ha abierto una puerta de posibilidades para nosotros. En Cristo entonces tenemos toda bendición espiritual, y la Biblia nos dice que nos dio una posición, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El plan de Dios entonces está centrado en Cristo. Y hay tres palabras que quiero señalar como para hacer un bosquejo de la carta de Pablo a los Efesios. Podemos resumirlo en tres palabras. La primera palabra es sentados. La segunda palabra es andad. Y la tercera palabra es estad firmes. En la palabra sentados, aquí nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, y juntamente resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. La segunda palabra la encontramos aquí a partir del capítulo 4, dice, yo pues os ruego en el Señor que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. El versículo 17 del capítulo 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el capítulo 5 también, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces aquí se enfatiza esta palabra andad. Ahora la última palabra, o la tercera palabra que quiero mostrar, está en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Luego dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí encontramos tres palabras muy importantes en la carta de Pablo a los Efesios. Sentados, andad, estad firmes. La primera palabra se refiere
a la posición que Dios nos dio a nosotros en Cristo. Y esta es la parte doctrinal de la carta. Dios nos dio a nosotros una posición en Cristo Jesús. Según Dios, nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. Primero nos dice en el capítulo 1 que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el capítulo 1 en el versículo 19, dice: ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces notamos que en el mismo lugar que dice la Biblia que el poder de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales, dice después el capítulo 2, versículo 6, que juntamente también con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces esto nos muestra que tenemos una posición con Cristo, en lugar donde Cristo está sentado, en lugar de poder, de autoridad, en lugar de el mismo Dios, en lo cual nosotros espiritualmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces Dios nos muestra que tenemos una posición bastante alta en la presencia de Dios. Es por eso que en el capítulo 1, Pablo está orando, ahí en los versículos 18, está orando pidiendo que Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que podamos tener revelación de la posición que nosotros tenemos en Cristo. Dice, bueno, desde el versículo 17, está diciendo que él ora, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En esta oración, Pablo está orando para que los cristianos, los creyentes en Cristo, tengamos revelación de lo que somos en Cristo Jesús, del poder de Dios que está actuando en nosotros, de lo que nosotros somos para Dios. Y necesitamos tener revelación porque ya dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No necesitamos más bendiciones. Lo que necesitamos es tener revelación de nuestra posición, de lo que Dios nos ha dado en Cristo, del legado que tenemos en el Señor, que cuando nos convertimos a Cristo, vinimos a Él, entramos a formar parte de un plan eterno de Dios y que estamos gozando de unos privilegios grandísimos, de una salvación que el escritor a los Hebreos dice que es una salvación tan grande. Y por eso dice que cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, porque es tan grande que las dimensiones de la salvación que estamos disfrutando, que estamos gozando en Cristo, es algo ilimitado. Pero necesitamos revelación de Dios para que podamos ver nuestra posición en Cristo. Estamos sentados. Estar sentados significa, por ejemplo, el escritor a los Hebreos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Entonces quiere decir que es una posición de descanso, porque Cristo hizo una obra y descansó. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos nunca descansaban porque continuamente estaban ofreciendo sacrificios. Pero cuando Cristo ofreció el sacrificio en la cruz del Calvario, luego dice la Biblia que se sentó. Lo que quiere decir que su obra quedó terminada, que su obra fue completa, que no hace falta más. Que cuando él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, quiere decir que esa obra fue perfecta, fue completa y que no se necesita nada más. Cuando dice que nos hizo sentar con él, quiere decir que entramos en una posición de reposo, en una posición de descanso. De manera que una palabra clave aquí es gracia, porque dice que somos salvos por gracia, no por obras. Entramos en la salvación no haciendo algo, sino disfrutando de algo que se hizo por nosotros. La palabra que sigue, andad, si nos muestra ya lo que nos corresponde a nosotros después de haber recibido esta salvación y habla de la conducta, del comportamiento del cristiano, de la expresión de vida después de que hemos recibido a Cristo. Pero nuestra posición es muy importante porque no podemos andar en una vida que no conocemos. No podemos vivir de acuerdo a las exigencias de Dios si primero no realizamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús.
Primeramente, Dios nos ha dado vida, porque dice el capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios nos resucitó, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y que juntamente con Él nos hizo sentar. Entonces, lo primero que Pablo muestra aquí es que hubo un plan de Dios para nosotros. Y cuando Él intervino en la historia del ser humano, y cuando vino a nosotros con su poder, con el poder del Evangelio, lo primero que hizo fue levantarnos de ese estado de muerte, de ese estado de impotencia espiritual, de un estado donde nosotros no podíamos levantarnos, donde no había ninguna cosa que hacer, pero Dios intervino. Cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, cuando estábamos ajenos a los pactos, cuando no teníamos ningún trato con Dios, cuando no teníamos ninguna parte en Cristo Jesús, o sea, nuestra condición era desesperada, dice Pablo. En otro tiempo, dice ahí estamos en esa condición, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahí nos muestra que Dios tomó a estos dos pueblos, tanto judíos y gentiles, para hacerlos uno solo en Cristo Jesús. Dios creó un nuevo hombre que se llama la Iglesia de Cristo. Ese nuevo hombre que nos dice ahí, somos judíos y gentiles unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, derribando todas las eras, derribando todas las cosas que nos separaban. Recuerde que en el templo, en Jerusalén, habían ciertos lugares, por ejemplo, que estaba el patio de los gentiles, que el patio de las mujeres, habían muchas divisiones en ese lugar. Un gentil no podía pasar sino hasta cierto lugar, podía estar allí afuera. Había otro lugar de más acceso, pero en Cristo Jesús todas esas divisiones caen, porque dice Pablo ya aquí en el capítulo 2, mire, esto es muy bonito, dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos quiere decir judíos y gentiles en Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ese nuevo hombre está hablando de la iglesia. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues quiere decir que en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que llegamos a ser una sola cosa. En la iglesia de Cristo no hay tal cosa como un judío, como un gentil, porque llegamos a ser ahorita la iglesia de Dios. Y luego dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire ahorita la posición que Dios nos da a nosotros en Cristo. Dice que ahora nosotros que estábamos lejos, que éramos extraños, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora dice la Biblia que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino dice la Biblia, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos ese privilegio, esa oportunidad. Ahora hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual dice la Biblia que Él es la cabeza. Entonces pensemos en la posición que tenemos ahorita en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una posición bastante alta como hijos. La Biblia dice somos ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios. Y tenemos la oportunidad, dice la Biblia, que tenemos entrada. Entonces ya tenemos entrada al mismo trono de Dios. Tenemos acceso a ese lugar que nos era impedido, porque cuando el velo se rasgó allá, cuando Cristo murió en la cruz, nos abrió a nosotros la entrada, y nosotros que estábamos afuera, que no teníamos oportunidad, se nos abrió la entrada. Ahorita podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entrar para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es interesante ver que la Biblia siempre habla que el propósito es llevarnos a nosotros al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es traernos como hijos, y por eso dice que el medio para nosotros llegar al Padre es Cristo. Que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. O sea, el propósito de Dios es traernos de vuelta a la casa del Padre. Y el medio que Dios usó fue esa manifestación en carne, Cristo Jesús.
La obra que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre, su redención, fue para regresarnos a Dios, para reconciliarnos otra vez con nuestro Padre. Entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahorita tenemos entrada franca en la presencia de Dios. De manera que tenemos la oportunidad de estar ahorita reconciliados con Dios. Entonces, qué bueno entender esa posición que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero todo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, nos desarrollan esa palabra, sentados. ¿Qué quiere decir? Una posición de descanso, una posición de reposo, una posición de autoridad, una posición de dominio. Cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales, es muy diferente una posición arriba que estar en una posición aquí abajo. Cuando usted mira las cosas desde arriba hacia abajo, usted las ve diferentes. Esto quiere decir que Dios nos dio una posición como las águilas, una posición de altura, una posición donde usted puede mirar las tormentas, pero desde una perspectiva diferente. No, el creyente, la iglesia no es afectada por las tormentas de este mundo, por las circunstancias, porque la posición que Dios nos dio a nosotros está por encima de todo esto. La Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo, que si hay hambre, tribulación, persecución, desnudez, filo de espada, en fin, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, vamos a ir vidas victoriosas. Primero tenemos que saber quiénes somos, en dónde estamos, qué lugar nos dio Dios, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, para poder nosotros mirar la autoridad que tenemos y así desarrollar. ¿En qué consiste realmente en la autoridad? Vamos a poner un ejemplo, un agente de policía. ¿Por qué ese hombre se para en una calle, en una autopista, levanta la mano, los carros paran, él hace una señal, inmediatamente todos paran? Porque hay una señal de autoridad en ese hombre. ¿Y qué lo hace ver así? Ese vestido que él tiene. Pero ese hombre se da cuenta que él es un agente del gobierno, que hay una autoridad detrás de él que lo respalda. Entonces este hombre no se presenta así vestido de civil, sino tiene que tener su uniforme puesto, porque esto lo identifica ante la gente de que él es una persona con autoridad y que tiene que tener respeto. Cuando nosotros damos cuenta que hemos sido investidos de Cristo Jesús, que el Señor dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Nosotros tenemos una investidura, Dios nos ha dado una posición de autoridad, y cuando uno sabe quién es, entonces uno vive de acuerdo a eso. No podemos vivir como hijos de Dios si no entendemos que somos hijos de Dios. Podemos vivir vidas miserables, vidas pobres, vidas llenas de tantas circunstancias ajenas al plan de Dios, pues sencillamente porque nuestros ojos no han sido abiertos para entender lo que somos en Cristo Jesús. Por ahí contaban de una familia que dice que ganó un boleto, creo que fue en un crucero. De pronto conoce la historia mejor que yo, pero le cuento algo de lo que recuerdo. Y dice que se ganaron un boleto en un crucero y cuando estaban allá en el barco, y bueno, toda la gente salían para disfrutar de las comidas, de los banquetes, de todo lo que había allí en el barco. Cuando la gente salía allí, por ejemplo, al comedor, esta familia se metían al camarote a comer lo que ellos habían llevado, lo que tenían allí, y esto lo hacían así, seguido todos los días, hasta que alguien se dio cuenta y les dijo, ustedes, ¿por qué no salen a disfrutar con nosotros, a comer allí en los juegos, a todo lo que hay aquí? Y ellos dijeron, es que nosotros no tenemos dinero, nosotros nos ganamos un boleto, pero no tenemos plata para comprar todo eso. Pero esta persona les dijo, pero usted no sabe que cuando ustedes ganaron ese boleto, eso incluye todas las cosas, usted puede participar de todo lo que hay aquí en la embarcación. Usted puede comer, usted puede ir allí a los juegos, usted puede ir a todo, porque el boleto incluye todo. Entonces muchas veces, esta familia estaban allí negándose los privilegios que tenían porque no los conocían. No sabía qué incluía ese pasaje que ellos se habían ganado. Y muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos así. Vivimos vidas abajo de nuestro nivel porque nuestros ojos no han podido ver lo que Dios compró para nosotros, lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario,
que la muerte de Cristo ganó para nosotros una redención, una reconciliación, una justificación, una santificación, una vida en victoria, una vida llena de poder de Dios, una vida en las alturas, una posición sentados en lugares celestiales con Cristo. Y necesitamos es no pedir más bendiciones. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas. No necesitamos más, necesitamos abrir nuestros ojos y pedir revelación de Dios para saber realmente quién soy yo en Cristo. Mirar esa autoridad que tengo, esa posición para vivir de acuerdo a lo que Dios dijo que yo soy. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esta parte. Bueno, los otros puntos, este es un punto, no alcanzamos a desarrollar todo, pero este es un punto muy importante. Y esta es la parte doctrinal de la carta a los Efesios. La palabra es sentados. Entonces, asumamos nuestra posición. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los privilegios de que nosotros gozamos? ¿Qué ha hecho Dios de nosotros? ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahorita? Podemos decir, somos hijos de Dios, somos escogidos, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan de Dios para nosotros, tenemos vida nueva en Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos una posición privilegiada. Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. La segunda palabra de la carta es andar. Y esto sí refleja ahora lo que nos corresponde hacer a nosotros. Después de que Dios nos dio vida, después de que Dios nos salvó, después de que perdonó nuestros pecados, hizo una redención eterna con nosotros, ahora sí se nos manda a nosotros a vivir vidas de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mire, porque ahí dice el capítulo 1 estaba diciendo, hay cosas muy importantes, 3 cosas importantes aquí en el capítulo 1. Primero en el capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos. Luego dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fuimos redimidos. El versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí no dice que fuimos sellados. Entonces, mira, esto es muy importante. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos redimidos en la cruz del Calvario, fuimos comprados, fuimos rescatados, y dice la Biblia que fuimos sellados. Hay un sello de autenticidad, de garantía, de propiedad que Dios puso sobre nosotros, que a la vez constituye como el anillo de compromiso de Dios con nosotros, esas arras de nuestra herencia, ese anticipo. Entonces, mire lo que somos nosotros en Cristo. Podemos decir, soy una persona escogida. Fui una persona redimida por la sangre de Cristo y soy una persona sellada con el Espíritu Santo de la promesa y ya tengo algo en mi mano, las arras de nuestra herencia. ¿Por qué? Porque esto que la Biblia habla de las arras habla de una seguridad, de una garantía que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si yo soy una persona sellada, quiere decir soy propiedad de Dios, le pertenezco a Dios. Un sello en la Biblia es algo inviolable, algo que nadie puede traspasar, algo que nadie puede pasar allá encima de eso. Significa que cuando Dios sella a un creyente, Dios sella a la iglesia de Cristo, le da una seguridad de propiedad, de garantía, una firmeza en su vida que nadie puede traspasar. Donde quiera que esté un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo, Dios lo reclama porque es del cielo. El cielo puso su sello sobre esa persona. Pertenecemos a Dios, somos propiedad exclusiva de Dios. No hay nada que nos pueda a nosotros separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno entender eso. Tenemos unas arras. ¿Cómo sé que realmente soy salvo? ¿Cómo sé realmente que voy para el cielo? ¿Cómo sé que realmente las promesas de Dios son verdad? Porque Dios ya me dio un anticipo. El Espíritu Santo de la promesa, que es el sello y las arras de nuestra redención. Entonces, basado en esto, es que el apóstol Pablo empieza a decir, andad de acuerdo a la vocación con que fuiste llamados.
Si usted entiende ahora su posición en Cristo Jesús, el lugar que Dios le dio, ahora sí podemos vivir de acuerdo a eso, porque dice, bueno, tengo todos los recursos para vivir de acuerdo a las exigencias de Dios. La vida en el Evangelio es una vida exigente, una vida de exigencias, de una moral alta, de una espiritualidad, pero Dios ya sembró en nosotros la semilla que nos da la capacidad para responder a los llamados de Dios, a la voluntad de Dios. No podemos decir, no puedo, esto es imposible, esta vida es muy difícil, porque la Biblia nos está diciendo primero quiénes somos, que estamos resucitados, que tenemos vida, que tenemos poder de Dios en nosotros. Entonces sí podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya Dios nos dio pies para caminar, nos dio alas para volar, nos dio una mente para entender, un espíritu lleno de revelación de Dios. Entonces sí podemos vivir de acuerdo a las exigencias de Dios, porque hay vida nueva en Cristo Jesús. Entonces aquí nos está diciendo la segunda parte, dice yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El andar significa un estilo de vida, significa una conducta diaria en base a lo que ahora nosotros somos. Un hijo de un rey se viste como hijo de un rey, vive como hijo de un rey, se comporta como hijo de un rey, porque él tiene que mostrar la altura que él tiene. Él no vive como cualquier persona del común, de la calle, él no vive como un pordiosero, él no se comporta como cualquier persona. Él, su hablar tiene que mostrar que es hijo de un rey. Su forma de vestir tiene que, todo el mundo está pendiente de esa persona porque sabe, este es un heredero. Esa persona tiene clase, entonces tiene que ir de acuerdo a esa altura. Esa persona tiene que mostrar en su comportamiento. Entonces a esa persona se le puede decir, viva como un hijo de un rey, porque él es un hijo de un rey. Entonces a esa persona se le hace el llamado en base a lo que él es. Uno no puede decirle a una persona, digamos, del común, decirle, compórtese como un hijo de un rey, porque no es él. Entonces jamás va a poder tener esa vida. Pero una persona que sí es hijo de un rey, sí se le puede hacer esa exigencia. Entonces aquí nos dice, andad de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado. Somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que manifestar la vida de Dios aquí en la tierra. La vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, hay que hacerla ver en el mundo. ¿Cómo va a conocer la gente a Cristo? Por medio de nosotros. Somos cartas vivientes, somos cartas andantes. ¿Cómo va a conocer el mundo a Dios? En nosotros. No hay otra forma. Dios, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que manifestar esta vida, pero podemos decir, tengo ganas para hacerlo porque realmente ahorita sí me doy cuenta quién soy. Soy una persona que Dios dotó de todas sus bendiciones, me impartió su naturaleza divina, entonces ahorita, dice la Biblia, debo andar de acuerdo a esta posición. Bueno, la última palabra se nos quedó allí pendiente, solamente quiero decirle, estar firme significa una posición donde tenemos, es una posición de combate, de guerra. Pero nada nos puede derribar. La Biblia nos dice, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, fortalecernos en el Señor, el poder de su fuerza y mantener esa posición que Dios nos dio en firmeza, una vida de victoria. No hay diablo, no hay demonio, no hay fuerza de las tinieblas que nos puedan derrotar. La Biblia dice que hay una armadura poderosa, no es la armadura del cristiano, dice la armadura de Dios, con la cual nosotros nos vestimos para que podamos resistir todos los ataques del maligno y habiendo acabado todo, permanecer en una posición de firmeza. Entonces la carta de los Efesios nos muestra que realmente Dios crea una vida de poder, de victoria para nosotros la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia triunfante. El creyente en Cristo es un creyente triunfante que todos los días gana la victoria porque viene una posición de poder. Que la paz de Cristo sea con todos en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano Alfredo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Tremenda paz.